Capítulo 1. La educación en el Antiguo Oriente. El Oriente y Grecia. Por lo común, el estudio de la historia de la pedagogía empieza por el pensamiento educativo en la antigua Grecia, pero los egipcios, los babilonios, los hindúes, los chinos y muchos otros pueblos del Oriente cercano y lejano habían elaborado complejas y eficientes formas de educación antes de los griegos. ¿Cuál es la razón por la que, en lo que se refiere a la educación prerromana, solemos concentrarnos casi exclusivamente en las realizaciones del pequeño pueblo griego? Este pueblo, que descendió del norte para ocupar la abrupta península entre el Jonio y el Egeo, se civilizó al entrar en conjunto con la precedente civilización egeocretense, a la que por otra parte destruyó. Posteriormente, a medida que se extendía por las inúmitas islas de aquellos mares y establecía colonias en el Asia Menor, Italia y África, absorbió mucho de la civilización egipcia, así como también de la fenicia, la persa, la babilonia, etc. Podemos decir entonces que Grecia nos interesa sobre todo en la medida en que ha recogido y transmitido el patrimonio de culturas de tantas civilizaciones precedentes. Pocas personas se atreverían a contestar afirmativamente a esta pregunta. Por ejemplo, tómense las materias de estudio de una moderna escuela secundaria. Casi todas, hasta en el nombre, denuncian su origen griego, incluso cuando, como sucede con la geometría, nos consta que los griegos recogieron el patrimonio cultural de otros pueblos, como los egipcios y babilonios. Sabemos también que reorganizaron y desarrollaron la materia hasta convertirla en algo nuevo y original que lleva su inconfundible toque. El maravilloso rigor racional de una demostración geométrica es un don que la humanidad debe a Grecia, y no a ningún otro pueblo, y constituye aún hoy el modelo ideal de un conocimiento científico perfectamente organizado. El ejemplo de la geometría es quizá el más típico, pero por donde quiera que extendamos nuestro análisis, obtendremos, casi en cualquier campo, resultados análogos. En el arte, en la observación de la naturaleza, en la observación del hombre, su historia, teoría política, los griegos reelaboraron con espíritu originalísimo lo que aprendieron de otros pueblos o fundaron directamente nuevas ramas del conocimiento. Se podría añadir incluso que no obstante, que se les puede considerar como fundadores de casi todas las materias de estudio de una moderna escuela secundaria. No se les puede considerar casi responsables de los aspectos áridos o mnemónicos que hoy en día se podrían encontrar en ellas. Estos tienen su origen más bien en el periodo romano alejandrino o en el medieval, mientras que a la civilización propiamente helénica y por consiguiente diversa de la helenística, se debe reconocer el mérito de haber producido los aspectos creadores y liberadores de la cultura, o sea, los aspectos que siguen siendo su valor genuino y permanente. Gozar la belleza artística sin preocupaciones didascálicas. Darse el gusto de interrogar a la naturaleza libres de toda actitud mágica o ritualística. Ver en la historia la obra consciente de los hombres y no de oscuras fuerzas divinas o demoníacas. He aquí una de las actitudes que los griegos fueron los primeros en descubrir, quizá en modo insuperable. Sobre la base de consideraciones como estas es fácil caer en una idolatría de lo griego, considerándolo como una especie de milagro nacido del encuentro de una estirpe humana dotada de inteligencia y sensibilidad excepcionales, con ciertas circunstancias de clima y ambiente extraordinariamente favorables, en una situación geográfica que facilitaba una asimilación rápida de todo lo elaborado por las más importantes culturas del Oriente Mediterráneo. Aclaremos de inmediato que se trata de explicaciones insuficientes, para no decir enteramente insatisfactorias. No existen pueblos inteligentes ni pueblos estúpidos, exceptuando de generaciones más bien raras que no hacen al caso. Ciertamente el clima es un factor relevante, pero solo en conexión con ciertos niveles de progreso tecnológico, y el progreso tecnológico es obra estrechamente humana. Por último, la feliz posición geográfica respecto de otras civilizaciones no explica en modo alguno la importancia creadora, de indiscutible originalidad, que es propia de la civilización griega. El examen comparativo de la civilización griega con las otras civilizaciones del Oriente Próximo y Lejano sugiere un diferente orden de consideraciones. Su organización social y política es radicalmente diversa de la de cualquier otro pueblo de la época.
con la posible excepción del fenicio, con la cual, por lo demás, solo tiene en común un cierto particularismo de las varias ciudades-estados. Todas las otras civilizaciones orientales florecen sobre el tronco de macizas organizaciones estatales, que se extienden uniformemente sobre grandes y a veces inmensos territorios. Potentes clases o castas sacerdotales y guerras monopolizan el poder y el saber a la vez, y constituyen el indispensable instrumento de dominio de los monarcas, los cuales se rodean de un vasto y unos honores dignos de dioses, y a veces son considerados como auténticas divinidades sobre la tierra. Verdad es que existía un pequeño pueblo originalmente nómada, que más tarde arraigó en Palestina, con características muy diversas, pero su influencia y potencia fueron mínimas incluso en los breves periodos en que logró preservar su independencia. Solo más tarde se dejó sentir la inmensa importancia de la contribución judía cuando su estado fue destruido definitivamente y los hebreos se dispersaron en pequeños grupos por todo el mundo. Por otra parte, también la civilización judía era eminentemente sacerdotal, y por lo tanto diversa en extremo de la civilización griega. La civilización griega es una civilización laica, donde no existe una clase sacerdotal potente y organizada. Es una civilización de ciudadanos soldados, donde no existe, salvo en momentos y sitios particulares, una clase o casta guerrera. Es una civilización que madura sobre estructuras políticas extremadamente fraccionadas. Las ciudades-estado, nunca estáticas, sino en perme desarrollo, y en las que por primera vez en la historia del mundo se afirman formas conscientes y elaboradas de democracia. Es, por lo tanto, una civilización donde ocupa un lugar prominente la discusión entre asambleas con poderes deliberativos, de forma que el problema de la persuasión racional, y por lo tanto de la ciencia y filosofía, emerge en formas hasta entonces desconocidas. Estas características, expuestas sumariamente y sin pretensión de que sean completas, ya tendremos ocasión de analizarlas mejor más adelante, presuponen a manera de fondo sobre el cual destacan por contraste las características casi opuestas de las civilizaciones orientales. Es probable que también las peculiaridades de la educación griega se comprendan mejor sobre este mismo fondo. Por consiguiente, convendrá echar por lo menos un vistazo panorámico sobre dichas civilizaciones, así como el lugar en que ellas ocuparon y los modos que asumieron las prácticas educativas. 2. Las civilizaciones fluviales: Egipto, Babilonia, India y China. El Nilo, el Éufrates y el Tigris, el Indo y el Ganges, al igual que los grandes ríos de China, vieron florecer en sus riberas formas de civilización muy refinadas, algunos milenios antes de la era cristiana. Civilización, entre comillas, quiere decir cultura, que ha dejado de ser estática. Las sucesivas generaciones no se limitan a reproducir casi exactamente los modos de vida de los precedentes, sino que se verifica una acumulación progresiva de adelantos técnicos, se organizan las creencias y se realiza un perfeccionamiento, aunque lento y discontinuo, del saber tradicional. No es de maravillar que esto ocurra en las grandes llanuras fértiles, donde la formación de poblaciones agrícolas estables permite una división del trabajo bastante pronunciada, a condición, claro está, de que el comercio a larga distancia no solo sea facilitado por la existencia de vías apropiadas de continuación, sino que cuente además con la protección de un orden político que impida el bandidaje y las guerrillas. En tales condiciones, las grandes monarquías absolutas, sostenidas por potentes clases de guerreros y sacerdotes, representaban una garantía de orden y bienestar que normalmente compensaba a las poblaciones por la carga de tener que trabajar y producir, además de hacerlo para el propio sustento, para la manutención y con frecuencia para la pompa de los grupos privilegiados. Pero ¿acaso convenga aclarar mejor cuál era la función de la clase sacerdotal? En primer lugar, es la depositaria y la celosa guardiana de toda la ciencia, si así puede decirse, acumulada en los siglos y transmitida, de ahí a poco, ya no en forma oral, sino mediante un tipo cualquiera de escritura. Ciencia, diremos nosotros, a un tiempo sacra y profana. Como ejemplo característico tenemos a los sacerdotes egipcios, que en un principio eran también escribas, médicos, embalsamadores, arquitectos e ingenieros hidráulicos. Ya desde tiempos muy antiguos habían dividido el año en 365 días y eran capaces de calcular con excelente aproximación las crecidas del Nilo. La religión egipcia sufrió complejas evoluciones sin que llegase a superar el estadio de un politeísmo organizado, o entoísmo, donde la divinidad suprema era el sol, venerado bajo los nombres de Ra, Osiris o Amón.
La tentativa del faraón Akenatón de instaurar un riguroso monoteísmo, culto exclusivo al dios Atón, que es de todos modos el sol, pero el sol naciente y fecundador, no el sol que presida el reino de los muertos como Amón, acabó trágicamente. En todo momento, los sacerdotes egipcios demostraron ser habilidísimos en conciliar las exigencias de una organización unitaria de las divinidades, con la multiplicidad, incluso regional, de estas, y con las creencias animísticas y totémicas aún vivas en la población más inculta, de donde el culto de los dioses bajo la forma de animales, buey, cocodrilo, gato, cigüeña, gavilán, etc. Pero la creencia egipcia más típica y difundida fue la de una segunda vida, concebida de varias maneras. Existían también la idea de un proceso ante Osiris y una especie de lugar de recompensa para los más meritoriosos, pero siempre conectada con la buena conservación del cuerpo, de donde surgió la práctica de la momificación para los ricos o del enterramiento en la arena árida, capaz de conservar largamente los cadáveres para los pobres. Las precauciones que se tomaban a fin de que las tumbas no fuesen profanadas alcanzaron formas obsesivas, increíbles, como es sabido de quien haya leído la historia del hallazgo de la momia de Tutankamón. No obstante la amplia parte que en ella tenía la religión, la civilización egipcia desarrolló una moral esencialmente utilitaria. Abundan las máximas de sabiduría conservadas en los papiros, y aunque muchas de ellas se refieren a las ventajas del estudio, se trata siempre y exclusivamente de ventajas prácticas. Las clases egipcias no eran castas cerradas, y dentro de ciertos límites era posible, estudiando con maestros privados, elevarse a la posición de escriba del grado más bajo, es decir, escribano o contador en oficinas públicas, o empresas comerciales. Más difícil debía ser el ingreso en las grandes escuelas sacerdotales de Memphis, Heliópolis o Tebas, donde se formaban los escribas de grado más alto, con funciones administrativas y legales, así como los médicos, los ingenieros, los arquitectos y los mismos sacerdotes. La clase sacerdotal estaba formada no solo por los sacerdotes propiamente dichos, sino también por todos estos profesionistas de grado superior. Como quiera que sea, se trata siempre de una educación de carácter práctico y profesional, sea en el sentido de que los conocimientos y la cultura no se persiguen por sí mismos, sino por sus aplicaciones, sea porque solo tienen presentes las ventajas prácticas que pueden obtener de los individuos mediante el ejercicio de una de las profesiones superiores. El pueblo era casi totalmente iletrado. Estudiar con buen éxito significaba convertirse, cuando menos, en un escriba del grado más modesto, lo que, como en un papiro advierte un padre a su hijo, en el momento que lo inscribió en la escuela, es mucho más cómodo que ejercer la profesión de fundidor, barbero, picapedrero, jardinero o pescador, oficios cuya dureza, inconvenientes y peligros enumera cuidadosamente. El hombre ignorante, dice otro papiro, es como un asno con una pesada carga. Quien le guía es el escriba, mientras otro reza. Ponte a trabajar y conviértete en escriba, porque así serás guía de los hombres. También los conocimientos científicos de los egipcios tenían un carácter eminentemente práctico. La geometría servía al pie de la letra para medir la tierra, para trazar nuevamente los linderos cuando bajaban las aguas del Nilo. La aritmética servía para hacer los cálculos del comercio y el fisco. La mecánica y la hidráulica para la ingeniería y la arquitectura. La astronomía para calcular las estaciones, etcétera, etcétera. Se obtuvieron admirables resultados prácticos, pero no se tiene noticia de ningún intento de sistematización o ahondamiento teórico, al punto que uno se pregunta a qué aludía exactamente Platón cuando, al comparar la sabiduría de los griegos con la de los sacerdotes egipcios, decía: «Oh griegos, no sois más que unos niños». Sin embargo, en otro lugar, el mismo Platón contrapone el espíritu científico de los griegos al amor de la ganancia propia de egipcios y fenicios. Quizá lo más justo sea observar que aún dentro de su utilitarismo, las ciencias desarrolladas por los egipcios formaban un conjunto tan imponente y cooperaban en la creación de un orden tan grandioso que no podían menos que suscitar admiración, sobre todo en el espíritu de un griego acostumbrado al genial desorden de su vida social y política e incluso de sus monumentos, aglomerados en la Acrópolis y ciertamente mucho menos importantes que el templo de Amón en Karnak, que según los cálculos hechos eran 2 veces más grandes que San Pedro en Roma. Poco sabemos de los métodos educativos practicados por los egipcios, y ese poco no despierta nuestro entusiasmo. Al parecer sus bases eran memorizaciones y azotes.
He aquí una máxima pedagógica que ojalá fuera una curiosidad arqueológica. Los muchachos tienen las orejas en los lomos. Cuando les pegan, escuchan. Muchos puntos de contacto con la egipcia tiene la civilización babilónica, tan antigua como aquella o poco menos. En Babilonia, la clase sacerdotal es todavía más potente que en Egipto y constituye casi una casta cerrada. Los sacerdotes babilonios son extremadamente versados en astronomía, desarrollan la matemática hasta un grado elevadísimo de eficacia práctica, instituyen la semana, inventan los signos del zodiaco, determinan con apacible exactitud la longitud del año y reúnen inmensas bibliotecas en tablillas con caracteres cuneiformes. Vigila la educación superior reservada a su clase, a la de los comerciantes ricos, sus aliados, y a la de los guerreros, cuya potencia, sin embargo, combaten y socavan. Como consecuencia de esto último, Babilonia acabó sucumbiendo ante los asirios, militaristas e incultos, famosos en la historia por haber conquistado uno de los más extensos imperios de la antigüedad sin dejar la menor huella positiva en el campo de las realizaciones cultas. Babilonia surgió brevemente para ceder al fin ante los medos y los persas, pero influyó profundamente sobre estos pueblos, así como también sobre los hebreos, los fenicios y los mismos griegos. Tampoco de los métodos educativos babilonios poseemos más que unas cuantas noticias. Sabemos que sus fines eran esencialmente prácticos, al igual que en Egipto, pero en cambio estaba más desarrollado el aspecto científico, y quizá también el literario. Con todo, la astrología, la magia y la adivinación impedían el desarrollo de un genuino espíritu científico. Una pesada tradición mágico-sapiensal esterilizaba toda fuerza creadora de los individuos. Incluso los artesanos estaban organizados en corporaciones cerradas, bien que con la posibilidad de adopciones extrafamiliares. Tanto en Egipto como en Caldea, la tierra no pertenecía casi en ningún caso a quien la cultivaba, sino al rey, a los sacerdotes, a los templos o a los guerreros. Y por debajo de las clases organizadas existían muchedumbres de esclavos, fruto de una gran parte de la actividad guerrera, cuya importancia económica es, en la antigüedad, bastante considerable, aun prescindiendo de las conquistas territoriales, es conquista de mano de obra barata. Sin embargo, solo en la India encontramos un sistema de castas propiamente dicho, ferozmente cerrado, algún tiempo después de la conquista de los arios, acontecida hacia el 2000 a.C., de una precedente y floridísima civilización del Valle del Indo, cuyos restos empezaron a descubrirse hace apenas unas décadas. Se sabe tan poco que no vale la pena ocuparse de ella. Las clases, resultado probablemente de la estratificación producida por conquistas sucesivas y de la diversidad de la resistencia ofrecida por las poblaciones autóctonas, se subdividieron de la manera siguiente: brahmanes o sacerdotes, guerreros, comerciantes y pastores, vaisya, siervos, sudra, e intocables o sin casta, paria. Rigidísima es la separación entre las castas y absolutamente diversa la educación que reciben. La literatura sapiensal de los Vedas estaba reservada a las castas superiores, según las leyes de Manu, 200 a.C. El Sudra que escuchaba los Vedas había que llenarle las orejas de plomo derretido. Si lo recitaba, habría que amputarle la lengua. Por el contrario, el Sudra que servía con humildad y diligencia podría renacer en una casta más alta. En efecto, según el brahmanismo, las almas transmigran por una multiplicidad de existencias animales y humanas hasta la reabsorción y el anonamiento definitivo en el seno de Brahma. La civilización hindú, fastuosa, despiadada y al mismo tiempo con extraña contradicción, ascética, renunciante y nihilista, desarrolló valores casi enteramente ignorados por los egipcios y los babilonios. Un sentido del pánico del devenido universal, una búsqueda de armonía interior y de fusión mística con el todo, una disposición contemplativa que llega a anular en sí todo deseo. En estos elementos, plegándolos en el sentido del amor y de la hermandad universal, se apoyó uno de los más grandes espíritus de la humanidad, Gautama, llamado también Buda, que significa iluminado. Al ideal de la inmovilidad mística o social, fraguado por la civilización hindú, se contrapone en la inmensa China un ideal de inmovilidad institucional. Conservar el orden familiar, político y social establecido es la preocupación dominante de Confucio, quien fue casi contemporáneo de Buda, finales del siglo VI a.C. No solo hay que conservar los privilegios hereditarios, en China no hay castas, sino también las funciones, las instituciones.
La experiencia de la anarquía en que había caído el colosal imperio formado entre el tercer y segundo milenio antes de Cristo, y que abarcaba las cuencas no de uno, sino de tres vastos ríos, imprime en la enseñanza de Confucio su carácter de sabiduría conservadora. El Estado debe tener la misma indisoluble unidad de la familia. El emperador es el buen padre universal y goza de derechos ilimitados. La exigencia de una buena administración impone deberes detallados y exactos a todos, y en la vida de lo que cuenta es cumplir, en ese sentido legalista, del propio deber. Como es obvio, las formas, inclusive la etiqueta, son objeto de suma atención en un país donde el valor supremo es el respeto por los padres, los ancianos y las tradiciones, razón por la que ven con sospecha las novedades de cualquier género que sea. Se trata, pues, de un ideal eminente práctico político, que tiene como fondo una vaga religiosidad naturalista. Por lo tanto, no existe una casta sacerdotal, sino una clase de funcionarios, los llamados mandarines, que coincide plenamente con lo de los hombres cultos. En efecto, con el tiempo, acabó por desarrollarse un complicado sistema de exámenes estatales, que era la única puerta de acceso a los diversos grados de administración pública y a los cuales teóricamente todos podían presentar. En la práctica, solo las personas acomodadas se hallaban en condiciones de sufraguar los gastos que suponía la preparación cultural de su prole, normalmente en escuelas privadas surgidas en función de los antedichos exámenes. Tanto más se trataba de una preparación literaria o formalista, que poco a poco, de poco o nada servía a quienes no lograban superar los exámenes estatales, sumamente selectivos, y colocarse en la administración. Toda ambición de originalidad era combatida e imperaba el tradicionalismo más cerrado, como lo demuestra el hecho mismo de que en China haya sobrevivido hasta nuestros días un sistema ideográfico de escritura muy complicado, mientras que egipcios y babilonios superaron la fase ideográfica pura en el segundo milenio antes de Cristo. Por lo demás, el sistema ideográfico ofrecía, y quizá ofrece todavía una ventaja, al ser relativamente independiente de las particularidades de pronunciación y de la variedad de dialectos, que en China llegan a ser verdaderamente lenguas muy diferenciadas entre sí, también en este caso el problema es mantener la unidad de un cuerpo social desmesurado, de lo cual se deriva la existencia inevitable, conservar. 3. Otras civilizaciones del Oriente, fenicios, persas y hebreos. Hemos visto cómo en las grandes llanuras fluviales, donde las condiciones naturales favorecían la división del trabajo sobre una base agrícola, el intercambio de mercancías a larga distancia y por consiguiente el progreso técnico y civil, la necesidad de mantener la cohesión social y el orden constituido, hizo que las civilizaciones surgidas ahí, aun siendo admirables, cristalizaran en formas de un tradicionalismo cerrado, que convertían la educación en una mecánica práctica de mnemotecnia. Ignoran la individualidad de los educados y sofocarán en esto todo impulso original. Por el contrario, algunas civilizaciones desarrolladas por pueblos mucho menos numerosos y sobre todo menos favorecidos por las condiciones naturales, como los fenicios, los persas y los hebreos, tuvieron un carácter diverso. Poco sabemos de la educación entre los fenicios, pero es lícito suponer que haya tenido un carácter eminentemente práctico, en lo que se asemejaba a la de los pueblos que acabamos de considerar, que estimulaba la iniciativa, la asimilación de lo nuevo, el ingenio y quizá también la astucia sin escrúpulos, al menos por lo que se hace a los extranjeros. Esta es al menos la conclusión a que debemos llegar si juzgamos la rapidez con la que este pequeño pueblo de navegantes, a un tiempo piratas, comerciantes e incansables colonizadores de casi todas las riberas del Mediterráneo, llegó no solo a desarrollar su técnica marinera, sino también a asimilar y perfeccionar técnicas industriales y artesanales aprendidas de los egipcios, los babilonios, los persas, etc., y a simplificar las técnicas de la escritura hasta llegar a un sistema puramente alfabético. Entre los fenicios no hay más aristocracia que la clase industrial y comercial, siendo como eran míseros a los productos del magro suelo, que controla la región, más bien tosca y materialista. Los sacerdotes, la administración de la ciudad, por mucho que estén ordenadas en forma monárquica, las industrias más importantes, entre las cuales eran famosa de la tintorería, y sobre todo la flota de naves relativamente grandes, capaces de largas travesías. Fenicia no alcanzó una verdadera unidad política. Fundamento de la organización política era la ciudad-estado, de carácter monárquico aristocrático, forma que también tenían las muchas y con frecuencia potentes colonias. Un tipo de civilización completamente distinto y casi opuesto fue el que desarrollaron los habitantes del altiplano iranío, es decir, los medos y los persas. Agricultores establecidos sobre un suelo no rico,
Lo habían vuelto productivo y feraz gracias a un trabajo perseverante e inteligente. En un principio, los griegos usaban la palabra paraíso para indicar los armónicos jardines cuadrados, con una fuente en el centro, por los cuales eran célebres los persas. El politeísmo original había sido sustituido, sobre todo por influjo de Zoroastro o Zaratustra, por el mazdeísmo, religión altamente espiritual que hace del hombre el aliado del principio del bien. Ahura Mazda o Aramut, dios de la luz, en su lucha contra el principio del mal, Arimán, dios de las tinieblas. Guerreros valerosos e infatigables venían en la guerra de un modo de afirmar sobre los pueblos vencidos, a los que trataban con una generosidad insólita en el mundo antiguo, el orden armonioso de su civilización superior. En solo una centuria, el siglo VI a.C., los persas fundaron el más grande imperio conocido hasta entonces, que se extendía desde el mar Caspio hasta Egipto, y desde el Golfo Pérsico hasta Tracia. La civilización fenicia fue una respuesta al desafío del mar, la persa al desafío de todas las civilizaciones diversas a la suya. Solo se detuvieron entre la pequeña Grecia, que defendía desesperadamente un principio de orden diferente y un diverso sentido de la armonía desarrollados, por así decirlo, en intensidad más bien que en extensión. La educación persa solo tenía un aspecto en común con la fenicia. No anulaba del todo la individualidad, no se limitaba a la memorización mecánica, no tendía a la simple perpetuación de un orden constituido, sino que en cierta medida promovía formas de activismo dinámico. Verdad es que no se proponía estimular el espíritu de iniciativa de los navegantes y mercaderes, cuya sola meta era la ganancia, sino más bien el del guerrero, y más tarde el del funcionamiento destinado a cuidar de la organización del vasto conjunto de satrapias en que estaba dividido el imperio. Si hemos de dar crédito a la Ciropedia, Educación de Ciro, el griego Genofante, la educación persa se asemejaba mucho a la espartana, de la que nos ocuparemos más adelante. Se sabe con certeza que procuraba ante todo la educación física, religiosa y moral del guerrero, y reservaba una parte mínima o nula a la institución e instrucción literaria e incluso al aprendizaje de la escritura, excepción hecha por la clase sacerdotal, hereditaria pero no muy fuerte políticamente, los famosos magos, dedicada a perpetuar el dualismo religioso de Zoroastro, conciliándolo con las supervivencias politeístas, ordenadas en dos grandes ejércitos de espíritus al servicio, respectivamente, de Ormazd y Arimán, es decir, la luz y las tinieblas. Naturalmente, el contacto con las refinadas y corruptas civilizaciones que llegaron a dominar, los persas acabaron por absorber, junto con la cultura de estas, los gérmenes de su decadencia, y aunque siguieran ensalzando la virtud de la ruda vida militar y el sano trabajo de los campos, en realidad se habituaban al lujo que les venía del inmenso territorio conquistado. Las cuadradas falanges macedónicas las encontraron incapaces de defenderse. Entre los actos de magnanimidad que la historia atribuye a los persas, el más preñado de consecuencias para la civilización del mundo fue sin duda la decisión de Ciro, conquistador de Babilonia, a donde los judíos del reino de Judá habían sido deportados 50 años antes de permitirles volver a Palestina y reconstruir el destruido templo de Salomón, quedando solo formalmente como tributarios de Persa, 536 a.C. Téngase presente que, por el contrario, de las 10 tribus que constituían el reino de Israel y que fueran deportadas por los sirios 2 siglos antes, no había quedado la menor huella de la historia y se le designa en efecto como las 10 tribus perdidas. Pueblo nómada de pastores. Los judíos provenientes del país mesopotámico de Ur habían llegado a Egipto, habían huido de ahí y en el año 1200 a.C. habían logrado instalarse en Palestina, donde convirtieron en parcialmente agrícola su economía pastoral. Al contacto con las civilizaciones más avanzadas de su tiempo, absorbieron muchos elementos culturales sin dejarse en cambio absorber ellos mismos. Su fuerza principal residía en el principio religioso, espiritualista y personalista, que habían elaborado. Mientras los pueblos agrícolas y sedentarios divinizaban sobre todo las fuerzas naturales, los animales y los lugares, los judíos concibieron a Dios como el espíritu no ligado a nada en particular o contingente, que velaba por ellos desde lo alto en las interminables peregrinaciones. Escrutaban su alma y los castigaba o lo premiaba, colectiva o individualmente, de acuerdo con sus faltas y sus méritos. En un principio, Jehová o Yahvé debe haber sido concebido por los judíos como su Dios particular, cuya existencia no era incompatible con la de los dioses entre otros pueblos.
bien que todos los pueblos anduvieran cada uno en el nombre de sus dioses. Nosotros andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios para siempre y eternamente, decía el profeta Miqueas. Pero más tarde, por obra de Elías y otros profetas, los judíos concibieron por primera vez en la historia de la humanidad un riguroso monoteísmo, cuidadosamente depurado de todo residuo de idolatría. Los profetas no eran propiamente sacerdotes, sino que más bien predicadores laicos que se sentían poseídos por el verbo divino. El juez Samuel, el mismo que indujo a los judíos a elegir un único rey en Saúl, promovió también las instituciones de escuelas proféticas, de tal modo que la enseñanza de los profetas pudiera volverse más profunda y eficaz. Los profetas fueron los primeros grandes educadores del pueblo hebreo, cuya institución elemental se impartía desde hacía tiempo en el seno de la familia. Un profundo sentimiento religioso que reunía y sublimaba en sí los efectos familiares y el patriotismo, constituía la inspiración profunda de una educación que no estaba formalmente organizada, pero que en el aspecto moral era más eficaz que cualquier otra educación oriental. Sin embargo, posteriormente al cautiverio en Babilonia encontramos formadas también entre los judíos una clase de escribas que, por conocer entre otras cosas el hebreo antiguo cuando ya el pueblo ya solo hablaba arameo o griego, asistían a los sacerdotes en las exagesis de la ley y en la compilación de un conjunto de comentarios, normas morales y jurídicas, preceptos religiosos y rituales que asumió el nombre de Talmud. Surgieron entonces las sinagogas, que en un principio no eran lugares destinados al culto, sino a la institución religiosa. Mientras los escribas impartían a domicilio o en sitios proporcionados por los ciudadanos ricos alguna forma de enseñanza profana de carácter superior. Por último, a la sombra de las sinagogas, surgieron escuelas primarias que se multiplicaron al punto que en el año 75 a.C., la institución primaria se volvió obligatoria en Jerusalén y 9 años más tarde en todo el territorio. Según el Talmud, un maestro no debía tener más de 25 alumnos, ni más de 40 si contaba con la ayuda de un asistente. La civilización y educación judía se caracterizaron, pues, por el espíritu religioso que las informa, y que funde y plasma en una unidad los muy abundantes influjos culturales recibidos de los babilonios, los persas y los griegos. En los primeros tiempos no faltaron manifestaciones de supersticiosa tosquedad, ni tampoco en los últimos, caso de degeneración formalística, contra las cuales se lanzaría Jesús. Pero en general debemos reconocer a la educación judía no solo el mérito, que ya reconocíamos a fenicios y persas, de haber hecho un sitio a los valores individuales, sino de haber tomado por norma una ley de interioridad moral, que tiene por único punto de referencia la voluntad de un Dios universal, infinitamente bueno y justo. No debe asombrar que mientras el libro bíblico de los Proverbios, abundantemente inspirado en la sabiduría egipcia, recomienda los castigos corporales, el Talmud los condena expresamente.